El día de hoy comenzaron los cuartos de final del Julius Baer Generation Cup, otro torneo perteneciente al Champions Chess Tour. Y bueno, les comento que arrancamos con enfrentamientos realmente espectaculares, pero sobre todo el más interesante, sin ninguna duda, era el que enfrentaba a los grandes maestros Ian Nepomniachtchi, actual subcampeón del mundo, contra Magnus Carlsen, número 1 del planeta. Y es que, bueno, este duelo estuvo muy peleado. Luego de 4 tablas en las primeras partidas, tuvieron que irse al temible Armagedón, donde sí o sí tiene que haber un ganador. Y bueno, solo les voy a adelantar que este Armagedón terminó siendo un verdadero desastre para quien al final tuvo que irse al cuadro de repesca. ¿Quién fue? Eso lo averiguaremos a continuación, pero antes, como siempre, les recuerdo que me pueden apoyar muchísimo dándole un buen like al video si les gusta, suscribiéndose al canal y activando la campanita, porque mañana seguiremos con la cobertura del Iberoamericano de Ajedrez 2024 con la sexta ronda a partir de las 11 de la mañana, hora de Venezuela, 5 de la tarde, España. Con las piezas blancas en esta partida Armagedón y con la obligación de ganar, por supuesto, el gran maestro Ian Nepomniachtchi iniciaba con la jugada C4, mientras que con las negras, y a quien solo le bastaban unas tablas, el número 1 del mundo Magnus Carlsen, respondía con E5. Bueno, fíjense que Nepo inicia con 10 minutos en su reloj, mientras que Magnus tiene 7 minutos con 25 segundos. ¿Qué sucede? Que bueno, en esta instancia ambos jugadores ofertan tiempo. El que saque o el que ofrezca menor cantidad se queda con las negras, ya que solo le basta unas tablas, mientras que el que lleve blancas tiene que ganar. Caballo C3 por parte de Ian Nepomniachtchi, caballo F6 de Magnus Carlsen, caballo F3, caballo C6, E3, D5, C por D, caballo por y alfil B5. Bueno, básicamente tenemos una siciliana pero con colores opuestos. Caballo C3 por parte de Magnus Carlsen, B por C3 de Ian Nepomniachtchi, alfil D6, D4, dama F6 y ahora D5. Fíjense que aquí las blancas podrían también jugar caballo por E5, aprovechando la clavada del caballo. Tras alfil por E5 vendría peón por, dama por, alfil por C6, B por y dama D4, intentando jugar un final donde van a tener mejor estructura de peones. Sin embargo, como hay, bueno, alfiles de distinto color, también hay muchas posibilidades para que las negras hagan tablas. Por eso quizá Nepo evitó esta línea y jugó D5. A6 por parte de de Magnus Carlsen, alfil E2 de Ian Nepomniachtchi, caballo B8, enroque, caballo D7 y ahora C4. Parece que esta no es la jugada más correcta, sobre todo porque empieza a abrir demasiado la diagonal para la dama. Lo más correcto era E4 precisamente para bloquear al peón y en caso de enroque, entonces alfil E3, posición más o menos igualada. El problema de la jugada C4 es que, bueno, Magnus decidió jugar enroque. Era interesante la jugada E4, ¿no? Tras caballo D4, jugar enroque o dama G5 para intentar ya crear amenazas sobre el rey blanco. Pero bueno, enroque también tiene mucho sentido. Alfil B2 por parte de Nepomniachtchi, que ahora sí desarrolla la pieza. Caballo C5, caballo D2, dama G6, rey H1, alfil F5, torre C1 y B6. Posición donde Magnus se mantiene tranquilo, con mucho bloqueo, las piezas bien colocadas. Recuerden que solo necesita empatar. Nepo juega F3 para también colocarse muy sólido en el flanco de rey. Alfil D7 por parte de Magnus, E4 de Nepomniachtchi. Y ahora Magnus se lanza con F5. Aunque no necesita ganar, pues también me parece que es una opción interesante. Sin embargo, la máquina dice que es dudosa, ¿no? Que lo mejor primero es caballo A4 y en caso de alfil A1, torre a E8. Pero bueno, F5 parecía muy natural en realidad, atacar por el flanco de rey. Lo que pasa es que Nepomniachtchi jugó F4 y con esta jugada va a empezar a tener ciertas complicaciones. De hecho, a partir de aquí va a comenzar lo más espectacular de la partida o lo más desastroso, como ustedes lo vean. Magnus decidió jugar torre a E8, un error que se va a dejar calidad, ¿no? Lo correcto era jugar F por E4 y en caso de F por E5 jugar alfil E7. Particularmente creo que las blancas están mejor por estos peones, ¿no? Pero las negras también tienen sus ideas con el peón que ha quedado en E4 pasado y bueno, la pareja de alfiles que también en cualquier momento se puede activar. En cambio, tras torre a E8, Ian Nepomniachtchi jugó alfil H5. Magnus Carlsen aquí va a perder una calidad porque se está amenazando la dama y la torre. El noruego jugó dama H6 para quedar lo más activo posible, alfil por E8 por parte de Nepomniachtchi, torre por E8, F por E5
Y ahora Magnus decide jugar torre por E5. Esta vez sí entregando la calidad. ¿Por qué? Bueno, yo creo que en la jugada anterior se la dejó, pero en esta ocasión sí que la está entregando para poder quedar con un ataque muy interesante sobre el rey blanco. Fíjense que tras otra jugada como alfil por E5, bueno, ya la posición negra no tendría mucho sentido, ¿no? Vendría alfil por alfil, torre por E por F5 y bueno, esto es calidad limpia de menos. Las negras quizá no tengan suficiente compensación. Es más, ni siquiera tienen compensación material. En cambio, tras torre por E5, Nepo jugó alfil por E5 y alfil por E5. Magnus Carlsen tiene dos calidades de menos, pero a cambio tiene un ataque bastante interesante sobre el rey de Nepomniachtchi. Es pareja de alfiles contra pareja de torres. ¿Qué es más fuerte en esta posición? Según el módulo, las blancas tienen una ligera ventaja, pero en la práctica y con poco tiempo, bueno, esta posición suele ser peligrosa para quien se está siendo atacado. En esta oportunidad, pues, Ian Nepomniachtchi jugó caballo F3, buena jugada, atacando el alfil, defendiendo el punto H2. Y ahora Magnus jugó alfil F4, por supuesto, atacando la torre en C1. Y bueno, ya empiezan los problemas, ¿no? Continúa el ataque de las negras y Nepo decidió jugar E5, jugada que no es la más correcta. Lo mejor en esta posición era D6, una jugada que tampoco es tan fácil de ver. ¿Cuál es la idea de devolver este peón? Bueno, primero, si se captura de dama, viene dama por dama, se simplificaron las damas y no hay problemas para las blancas. En caso de alfil por, pues sencillamente se retrocede el alfil y las blancas pueden jugar dama de 5 jaque, con lo que van a salir de problemas, ¿no? Si el rey se retira, hay tema de mate pasillo. Y en caso de alfil E6, pues viene dama A8, alfil F8 y ahora E por F5. Ya se acaban las amenazas de las negras. Y por ejemplo, si C6, que es la mejor jugada, entonces vendría sencillamente una jugada como E por F5, devuelve una calidad, pero bueno, tras dama por C1, el peligroso es el alfil de F4. En cambio, tras la jugada E5, Magnus Carlsen jugó caballo E4, buena jugada del noruego que amenaza caballo G3. Y ahora viene el colapso de Ian Nepomniachtchi que decide jugar dama E1. Increíble, pero las blancas pasan de tener ventaja clara a estar completamente perdidas. ¿Qué sucede? Lo mejor era jugar torre C2. Ya aquí al menos hay que devolver algo de material. Tras caballo G3 jaque viene rey G1, alfil E3 jaque, torre F, F2, caballo E4 y ahora rey F1. Las negras pueden tomar aquí la decisión de mantener la atención y no capturar la torre, por ejemplo, con una jugada como G5, a la que las blancas jugarían G3, y bueno, esto está más o menos igualado. O también simplemente recuperar las dos calidades, ¿no? Tras caballo por, torre por, alfil por, rey por. Pero las blancas no tendrían problema. Fíjense que de hecho en esta posición, pues los peones lucen bastante peligrosos aquí en el centro. En lugar de eso, tras la jugada dama E1, por supuesto, Magnus Carlsen no va a perdonar. Caballo G3 jaque del noruego. El rey se mueve a G1, lo que quizá es peor para las blancas, ¿no? Parece que ya lo mejor era capturar el caballo entregando la dama por algunas piezas, aunque tras alfil por y C5, en realidad las piezas blancas son insuficientes, ¿no? Son dos torres contra dama y pieza, además de que el rey sigue allí en peligro con el tema sobre H2. Pero el problema de rey G1 es que Magnus Carlsen jugó caballo por F1 y bueno, fíjense que si ahora es capturado el caballo, caería la torre completa en C1. Nepo aquí ya quizá totalmente colapsado, decide jugar E6 atacando el alfil, alfil E8, torre C3, caballo por H2 y ahora torre A3. El error final de esta partida. En realidad no hay mucho por hacer, pero era imprescindible salir de los temas de mate con G3. Tras caballo por F3 viene torre por, y bueno, esto es pareja de alfiles contra torre. Obviamente las negras tienen ventaja decisiva, pero todavía la partida puede continuar. En cambio, tras la jugada torre A3, Magnus jugó alfil D6, otro bombazo que castiga aquí la mala jugada de Ian Nepomniachtchi, ¿no? Se amenaza la torre y se amenaza alfil C5, que es una jugada sumamente grave. Nepo ya aquí resignado juega torre por A6, bueno, va a morir lleno, como se dice, pero lo mejor era G3, ¿no? Obviamente tras caballo por F3, torre por, pues igual es pareja de alfiles, viene alfil C5, no hay muchas oportunidades, pero tras la jugada torre por A6, Magnus jugó alfil C5 jaque y Nepomniachtchi tuvo que abandonar. La opción es sacrificar la dama con dama F2 o recibir mate tras rey H1, caballo por F3, dama H4 y dama por H4 jaque mate.
Bien amigos, ¿qué les ha parecido esta partida? Con este resultado, Ian Nepomniachtchi tiene que irse al cuadro de repesca y Magnus Carlsen continúa en el cuadro de ganadores. Un verdadero desastre aquí lo de Ian Nepomniachtchi, ¿no? Magnus creo que primero se dejó la calidad sin querer con ese torre 8, pero luego sí la sacrificó en E5 de manera espectacular, creando un contrajuego fantástico que, bueno, Nepo simplemente no pudo controlar. Pero bueno, ¿qué les ha parecido la partida? Si les gustó, como siempre, me pueden apoyar dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando la campanita porque, bueno, mañana seguimos no solo con el Iberoamericano, sino también con el Chess Tour, que está realmente emocionante, dejándonos partidas fantásticas. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en el próximo video.